Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Rewardly. Yo soy Kuja y antes que nada quiero felicitarlos porque desbloquearon este video que también es parte de la campaña GoGaio. Para los que no sepan de qué estoy hablando, arriba a la derecha van a tener una tarjeta que los va a llevar al video inicial de esta campaña, donde van a tener toda la información y explicación de la misma. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este nuevo video, el cual es otro más de mi sección de la historia de. Y en el día de hoy les traigo Digimon World 2, el cual, si nos basamos únicamente en la historia narrativa de los mismos, podríamos decir que es el segundo mejor videojuego de Digimon, siendo opacado por Cyber Sleuth. Ahora sí, comencemos. La historia de este juego comienza cuando nace el proyecto Gaia, el cual es un proyecto hecho para investigar y analizar cómo los Digimon se desarrollan y así poder empujarlos hacia la evolución definitiva, es decir, ver cómo estos organismos digitales pueden interactuar entre sí y mejorarse continuamente. Para llevar esto a cabo, los humanos desarrollaron una forma de conectarse en este ciberespacio, permitiéndoles materializarse en el mismo, conectando su conciencia a este sistema. A la vez, crearon a 3 guardianes. Ellos serían los encargados de crear a los Digimons en dicho mundo, teniendo un guardián para cada familia. Los tipo virus, los tipo vacuna y los tipo data. Los humanos vivían en paz y tranquilidad dentro de lo que es conocido como la isla File. A su vez, el sistema principal Gaia tenía un avatar que lo representaba a él mismo dentro de este sistema. Ese avatar con el tiempo empezó a enloquecer, pasando de ser una entidad de creación y renacimiento, dicho según los Digimons, a ser un ser que lo único que quería hacer era destruir y llevar todo a la nada. Con el paso del tiempo, este avatar entra en contacto con Chaos Lord, el cual es lo que podríamos decir una especie de prototipo de Chaos Dramon. Al entrar en contacto con él, lo enloquece totalmente y se vuelve el primer Digimon en atacar de manera violenta a otro. Con esto recibe el apodo del Príncipe del Mal. Por culpa de esto, el caos y el salvajismo empieza a esparcirse por todo el mundo como una pandemia, haciendo que todos los Digimon se empiecen a reaccionar violentamente contra su entorno, lo cual hizo que la isla se vuelva un lugar peligroso y poco seguro para los humanos, obligándolos así a escapar al nuevo continente. Una vez que usando el Archive Ship llevan al nuevo continente, fundan lo que es conocido como la Ciudad Digital, y en ella fundan a los 3 equipos de Tamers con la ayuda de los guardianes. Cada equipo estaba destinado a un tipo de Digimon, y el propósito principal de los 3 era encontrar al Tamer definitivo que pudiera combatir contra Chaos Lord y devolver la paz al mundo. Estos 3 equipos son los Blue Falcons, el equipo del tipo Data, el Silver Cross, el equipo del tipo Vacuna, y el Black Sword, el equipo del tipo Virus. Para poder medirlos y encontrar así al Tamer supremo que pudiera salvarlos, inventaron un sistema de coliseo y torneos, en el cual evaluaban a los Tamers en un rango del 1 al 9. Siendo el rango 9 el más alto. Cabe destacar que los líderes de los equipos eran Tamers de rango 8, es decir, hay un rango de Tamer que va incluso por arriba de las 3 autoridades dentro de dicho mundo. Con el tiempo, una sola persona logró llegar al rango 9. Esta persona es el Tamer conocido como Crimson, quien, cuando consiguió el rango 9, se enteró de lo que pasaba con esos Tamers. Principalmente se les brindaba acceso a la zona del kernel, donde estos podían contactar a los guardianes y hablar con ellos. Una vez contactados a los guardianes, estaría en manos de él decidir qué hacer con la información obtenida y qué hacer respecto a ese mundo. Tristemente, las cosas con Crimson no salieron muy bien y una vez que entró en contacto con los guardianes, enloqueció totalmente, juntando así a un grupo de seguidores y atacando a la ciudad de forma violenta para generar el caos. Algo que podemos especular en este momento, y es que sabiendo que los guardianes y Gaia están en la misma ubicación, podría ser totalmente plausible que si bien conoció a los guardianes, fue enloquecido o corrompido por Gaia, haciendo así que se vuelva violento y ataque a la ciudad que tanto amaba. Por suerte, los Tamers de la ciudad logran frenar el ataque y capturar encarcelando a la mayoría de ellos. Lamentablemente, Crimson y su élite más cercana logró escapar de la misma. Algunos grupos de la ciudad decidieron escaparse a otros nuevos lugares para así estar tranquilos y evitarse problemas en el caso de un futuro ataque. Estos grupos fueron, primero que nada, un grupo de humanos ingenieros quienes fundaron lo que es conocido como el Domo Dispositivo, y el otro grupo fue un grupo de Digimons pacíficos con un Angemon a la cabeza. Este grupo formó lo que es conocido como el Domo Meditación. 30 años luego de ese primer ataque, es cuando comienza al fin la historia del juego con el protagonista entrando en escena. Akira, un Tamer cadete, está a punto de terminar sus estudios para poder así unirse a un equipo principal de la ciudad y empezar a formarse como un Tamer de verdad. Luego de que Akira termine sus primeras misiones y empiece a progresar como un miembro funcional de un equipo, pasa el segundo ataque de los Blood Knights, el cual conlleva un montón de conflictos y de consecuencias en todo el mundo. En primer lugar, los Digimon salvajes comienzan a volverse más fuertes y evolucionar, volviéndose así más peligrosos para la ciudad y todas las personas que están cerca de ahí. En todo este proceso, Akira logra frenar a algunos de los Blood Knights y así obtener la información que ellos estaban buscando. Es decir, nos enteramos que tienen órdenes de encontrar el Archive Ship, la nave que usaron los ancestros para escapar de la isla File. Dentro del domo dispositivo, ayudamos a Ayumi a reconstruir un pequeño robot, el cual es conocido como New Gaia, y nos damos cuenta de que un virus empezó a esparcirse por todos los Digimons de la ciudad, probablemente por causa de los Blood Knights, haciendo que estos se vuelvan salvajes y violentos. Según el profesor Piyote, ese virus lo que hace es obligar el ADN de ceros y unos de los Digimons a tratar de evolucionar a una forma superior, haciendo que el impulso de poder los vuelva totalmente dementes en el proceso. Por suerte, con el tiempo logramos encontrar una cura para dicho virus y así salvar a los Digimons de toda la ciudad, y nos disponemos nosotros por nuestra cuenta a encontrar el Archive Ship antes que lo encuentren los Blood Knights.
Lamentablemente, nadie sabe exactamente dónde se encuentra, pero logramos contactar con el tiempo a Ben Oldman, quien era el antiguo líder del equipo Blue Falcon y sabe dónde está el Archive Ship. Para nuestra sorpresa, el Archive Ship nos dicen que originalmente era un Digimon tortuga gigante, pero que ahora no es más ni menos que chatarra y es totalmente inutilizable. Y Ben Oldman se encuentra viviendo en las ruinas de dicha nave, por lo que enviamos a Tamers de la ciudad a protegerlo en caso de que los Blood Knights aparezcan, y nos destinamos nuevamente a encontrar a Crimson y el resto de su grupo para cobrar venganza y así frenarlos de una vez por todas. Mientras Akira está investigando por el mundo, los Blood Knights atacan la ciudad y atacan el Archive Ship, dañando a Ben Oldman en el proceso y robándose el disco de navegación de la nave, lo cual les darían los datos necesarios para poder llegar a la isla File. Por suerte, los daños a Ben Oldman no fueron muy graves y su salud se mantiene intacta. Y además, nos consiguen la información necesaria para encontrar dónde se esconden Crimson y el resto de sus caballeros. Con esto nos disponemos finalmente a pelear con él por primera vez. Una vez que lo enfrentamos y peleamos con él, el primero admite que está probándonos debido a que escuchó grandes hazañas y noticias sobre nuestro poder. Y dice que con nuestro poder él sería capaz de así lograr alcanzar la verdad y escapar de este mundo. Nos pide que nos unamos a él, ya que su búsqueda es la búsqueda de recuperar el mundo real, y que como él sabe la verdad, sabe que los equipos y la paz que nos promete la ciudad no es más ni menos que una ilusión sin fundamentos. Obviamente, como Akira es el tipo bueno, rechaza la oferta del malo y termina ganándole en un combate, a lo que Crimson se retira y nos deja con otro de sus generales para entretenernos, no sin antes devolvernos el disco robado y nos dice que para alcanzar la verdad deberíamos seguirlos a la isla File y terminar con esto de una vez por todas. Una vez que llegamos a la isla File, encontramos la ciudad donde los humanos habitaban antiguamente, pero nos dicen que el líder de la misma, Higimon, había sido secuestrado por los generales de los Blood Knights, por lo que nuestra primera misión en dicha isla es recuperar a Higimon y devolverlo sano y salvo a la ciudad. Una vez que lo salvamos, nos enteramos de que Crimson llegó a la isla hace rato y que ya entró en contacto con el Chaos Lord tal y como lo planeaba Gaia, pero a pesar de que es la persona más sabia y antigua de dicha isla, Higimon no sabe dónde encontrar a Crimson ni a Chaos Lord, pero sí sabe que tiene 3 generales del caos: Chaos Piedmon, Chaos Hydramon y Chaos Wargreymon. Nos dice entonces que si derrotamos a los 3 generales del caos, podremos obtener la información necesaria para así encontrar a Crimson y al Chaos Lord de una vez por todas. Durante el proceso de encontrar y vencer a los 3 generales, la isla es atacada por un terremoto, y cuando volvemos a la ciudad a revisar que Higimon se encuentre bien, vemos una chica nueva en la casa que no conocemos y que parece tener amnesia. Higimon nos dice que durante el terremoto todo se iluminó y cuando la luz se fue, esa chica estaba parada ahí. Si bien ella dice no recordar nada, cuando ve a Akira, recuerda el nombre del mismo y gracias a ello ella logra recordar su nombre. Ella es Estina. Dice que nos conoce de algún lado, pero no sabe bien de dónde, a lo que Akira le responde que él también siente que la conoce de antes. Dejando a Estina al cuidado de Higimon, nos disponemos al fin a pelear contra el Chaos Lord y liberar a la isla. Al llegar a la guardia donde se esconde el Chaos Lord, primero nos enfrentamos a Crimson nuevamente, quien nos dice que nos va a ver en el mundo que sigue. Luego de derrotarlo, otra vez se escapa y nos deja así enfrentarnos con Chaos Lord, ya que dice que su plan en dicha isla ya estaba terminado y que va a volver al continente donde estábamos antes. Al llegar con Chaos Lord, nos habla de forma condescendiente, diciéndonos que haber derrotado a los generales no significa nada, ya que él pensaba matarlos de todos modos y también matar a Crimson, ya que el plan de los guardianes es que solamente quede en pie un organismo que sería el organismo definitivo, y que su meta es volverse dicho organismo. A pesar de eso, lo derrotamos por completo y antes de morir nos dice que no importa, porque con el objeto que le dio a Crimson, él y los generales serían revividos y puestos a buen uso. Una vez que derrotamos a Chaos Lord, tanto Higimon como los Tamers de toda la ciudad quedan totalmente sorprendidos por nuestra gran hazaña. Es decir, somos el Tamer que logró la misión de los ancestros, derrotar a Chaos Lord y restaurar la paz de la isla. Pero nos deja un mal sabor de boca, ya que Akira sigue indignado por no haber podido frenar a Crimson. Una vez que volvemos con nuestro líder de equipo, él nos comunica que detectaron a los Blood Knights escondidos en nuevas ubicaciones, por lo que vamos directo allá a combatirlos de una vez por todas. Al ir a dichas ubicaciones, encontramos al general Damedabows, el cual es la mano derecha de Crimson, y lo derrotamos en combate en múltiples ocasiones. Una vez que lo derrotamos, este se enoja y escapa. Cuando regresamos a la ciudad, vemos a un Tamer sospechoso dando vueltas por la misma y empezamos a seguirlo. Cuando lo interrogamos, por su acento descubrimos que es nada más ni nada menos que Damedabows infiltrándose en la misma. Además, vemos que Estina volvió a la ciudad, no sabemos cómo, y empieza a perseguir a Damedabows por todos lados, amenazándolo con atraparlo. Nos enteramos que mientras que estuvo dando vueltas por la ciudad, plantó bombas por todos lados para así detonarlas y explotar la ciudad por completo. Por suerte, los ingenieros de la ciudad lograron detectar todas las bombas y desactivarlas antes de que exploten, por lo que Damedabows queda totalmente acorralado y atrapado por los Tamers de la misma. Con esto, el general es encarcelado y quedan solamente Akira y Estina dialogando, al cual Akira le pregunta cómo podría recompensar su acto de valentía. Ella le dice que si vimos a un robot pequeño y medio defectuoso llamado Gaia, que no dudemos en avisarle ya que es urgente y necesita encontrarlo. Toda la descripción del robot encaja perfectamente con el robot de Ayumi, la cual ayudamos a restaurarlo, entonces acompañamos a Estina de forma inmediata con dicho robot. Una vez que llegamos con el robot, Estina coloca sus datos en el mismo y una especie de contraseña, a lo cual el Gaia dice que se ha activado el código de emergencia de nivel 1, y la reconoce como Ingeniera Estina Violet. Con esto, el pequeño Gaia es capaz de recibir nuevamente comunicaciones del exterior, lo cual emite un rayo y una señal que permite que Estina y el robot desaparezcan, diciéndonos que estaban volviendo al mundo exterior. Estina nos dice que no hay tiempo
tiempo para explicaciones, pero que nosotros somos lo mismo que ella, y que tenemos que cumplir una misión muy importante ya que el soporte vital está próximo a agotarse. Por último, nos dice que nuestro deber es frenar a Gaia lo antes posible y desaparece frente a nuestros ojos llevándose al pequeño Gaia con ella. Luego de esto, Damedavos es interrogado por los guardias de la ciudad y dice que solamente hablará si es llevado con nosotros. Una vez que Damedavos es llevado con Akira, este le comunica sin ningún problema dónde se encuentra Crimson, ya que las órdenes del mismo eran que si era atrapado, debía revelarnos a nosotros la ubicación para encontrarlo. Antes de esto, nos da una advertencia y nos dice que por favor salvemos a su amigo Crimson, ya que no es el mismo Crimson que él conoció en un principio y que algo está manipulándolo. Así comenzamos nuestra travesía para ir a la batalla final contra Crimson. Una vez que llegamos hacia donde él se encuentra, vemos que ya no es el mismo Crimson de antes, sino que ahora es la entidad digital conocida como Neo Crimson. Es decir, absorbió los datos de los tres generales del caos y de Chaos Lord, volviéndose así una entidad digital definitiva, o como él dice, luego de desarrollar la evolución definitiva. Primero nos reprocha porque dice que lo hicimos esperar durante años y se dispone a derrotarnos porque solamente uno es digno de ser llamado el organismo definitivo. Cuando logramos derrotarlo en su lecho de muerte, nos dice que no nos dejemos cegar por el poder como le pasó a él, ya que podemos notar cómo es liberado del control mental. Nos dice que logramos lo que él no pudo hacer y que no dejemos que el poder y la ambición por el mundo real nos consuman la mente. Él dice que fue débil y que lo único que él quería era volver al mundo de verdad, es decir, al mundo exterior. Finalmente nos desea suerte y ruega que nosotros seamos capaces de lograr lo que él no logró, muriendo frente a nosotros. Con todo esto, Akira vuelve a la ciudad y termina entrenando así hasta llegar al rango de Tamer nivel 9, es decir, el rango más alto posible, siendo el segundo en la historia en lograr dicho rango. Si bien a estas alturas la gente de la ciudad ya se consideraba en paz, porque bueno, el Chaos Lord había sido derrotado y Crimson también, Akira sigue con un mal sabor de boca por esto de conocer la verdad. Pero como corresponde por el protocolo, una vez que él llegó al rango 9, es mostrado el camino hacia la zona del kernel. En la misma, él conoce a los guardianes y es puesto a prueba al igual que fue puesto a prueba Crimson en su momento. Cuando él demostró ser digno de conocer la verdad, le explicaron todo lo que pasó con los humanos, cómo ellos no son parte de ese mundo, sino que están atrapados dentro de ese mundo como si fueran parte de un sueño, y cómo es su deber y misión frenar de una vez por todas a Gaia, ya que si llegaron a ese punto, son los únicos capaces de frenarlo en este mundo. Si bien la elección final sigue quedando en nuestras manos, ya que los Tamers nos dijeron que no pueden obligarnos a nada, obviamente tomamos la decisión correcta, la cual es ir a destruir a Gaia de una vez por todas para liberarnos de esta pesadilla. El guardián nos asegura que seremos capaces de vencerlo y que una vez que lo derrotemos, el sistema de respaldo de dicho mundo solucionaría todos los problemas y seríamos libres. Por lo que nuestra última misión está más que clara. Con toda esta información en mano, Akira se dirige hacia la última cueva de este mundo, es decir, a la Torre del Caos, la torre donde reside el avatar de Gaia en la punta superior. Cuando llegamos a la cima de la torre, nos encontramos a Gaia quien nos felicita, ya que dice que logramos superar no solo a Crimson, sino que incluso a sus Digimon de serie Caos, los cuales él mismo creó y perfeccionó dentro de dicho entorno artificial. Dice que sin duda alguna somos el organismo definitivo de este mundo, y que cuando él se fusione con nosotros, sería capaz de dominar tanto este mundo artificial como el mundo real. Obviamente Akira se rehúsa a dejarse absorber por Gaia y lo derrota totalmente, haciendo así que Gaia muera y explote, devolviéndole la paz a este mundo. Podemos ver escenas de cómo el mundo se reinicia totalmente gracias al respaldo y la gente logra escapar y quedar libre de este mundo de una vez por todas. Luego de un tiempo, podemos ver cómo Akira vuelve a regresar a este mundo. Dentro de él se encuentra con todos los líderes de los equipos y antiguos guardianes de la ciudad y con la jefa de operativos Khalil. Esta le comunica a Akira que todo este experimento había sido un gran fracaso que ocurrió cuando intentaron hacer el proyecto Gaia, y le revela que todas las personas importantes de la ciudad, es decir, los líderes de equipo y gente como ella, son ni más ni menos que el personal que trabajaba en el proyecto en el mundo real. Cuando quedaron atrapados en el mundo, comenzaron a temer por sus vidas y por eso crearon los equipos para así poder encontrar un Tamer definitivo que pueda salvarlos. Por suerte, Akira fue capaz de salvar a todos y ahora el mundo funciona perfectamente de nuevo. Reconstruyeron el sistema dándole a Akira y a otras personas nuevos usuarios para que puedan acceder a este mundo y ayudarlos a perfeccionarlo día a día. Obviamente aprendieron de sus errores y en este mundo ya no existe Gaia como tal. Por lo tanto, el Coliseo y los equipos de los Tamers ya no son necesarios para proteger la ciudad, por lo que todo el Coliseo es convertido en un centro de operaciones e investigaciones donde se dedicaron pura y exclusivamente a investigar a los Digimons por el resto de los tiempos. Con todo esto, Akira es totalmente libre de explorar este mundo nuevo, investigarlo y entrenar tanto como se le dé la gana. Además, puede seguir relacionándose con los Tamers que antes eran sus amigos, como Lilin Yao, Bertrand, Lukita, Ayumi y el resto. Un dato curioso de esto es que uno de los diálogos de Bertrand en el postgame nos revela que luego de que Akira destruyó el mundo anterior y todos fueron liberados, todos tuvieron que ser hospitalizados debido al daño y mal estado en el que se encontraban. Lo cual le da un giro bastante turbio a cómo estaba llevándose todo a cabo en el mundo anterior y demuestra que en serio el mundo estaba a punto de irse a la mierda y toda la gente a morir junto con él. Pero bueno gente, eso es todo lo que tiene para brindarnos Digimon World 2, que sinceramente si no lo han jugado les recomiendo totalmente hacerlo, ármense de paciencia, pero háganlo porque es un gran juego y hay muchos diálogos más pequeños que pueden ir rescatando de los NPCs que van a quedar para otro video, un video muy hermoso que viene a futuro, así que
no tengo mucho más para decir. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar un like y un comentario si les gustó. Y obviamente no olviden apoyar la campaña dándole retweet al tweet que está en la descripción. Yo soy Kuja y espero verlos en el próximo video de Reworldy. ¡Adiós!